tomar esa conciencia y decir, oye, ¿qué está pasando dentro de mí? Es muy importante. Intentamos ser perfectas, intentamos hacerlo todo bien, cuando con los demás tenemos esa empatía. Decir, oye, que aquí dentro están pasando cosas y yo me puedo ocupar de ellas. A veces verme desde fuera y entender que lo que estoy viviendo en muchos momentos no es fácil. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde damos voz a lo que muchas veces guardamos en silencio. En nuestro gabinete, en las salas de espera, tenemos un buzón anónimo donde nuestros pacientes dejan diferentes frases hablando de miedos, deseos, reflexiones relacionados con sus procesos. Y nosotras nos encargamos de buscar a la persona ideal pues, que pueda dar voz a estas frases. Hoy tenemos con nosotros a Larisa, psicóloga y compañera del gabinete, que nos va a acompañar en este episodio, ¿no? Hola, gracias por invitarme. Bienvenida, me hace mucha Larisa. Ilusión. Muchas gracias por venir y si te parece podemos buscar esa frase que nos va a acompañar bien en el episodio. ¿Vale? Genial. Pues mira, no sé si te gustaría leerla a ti y así comenzamos. Genial, claro que sí. ¿Por qué nos hablamos mal y nos castigamos? Es mejor tratarse con ternura, con comprensión y sostenerse a uno mismo. Wow, ¿no? Muy completa, ¿no? Justo. No sé si es algo que has oído alguna vez en terapia. Alguien se ha hecho a lo mejor esta pregunta, alguno de tus pacientes. Qué importante es esta pregunta realmente, ¿no? Porque como que de repente estamos empezando a tomar mucha conciencia, ¿no? De esa relación con nosotros mismos que influye tanto en nuestra autoestima y creo que sí que es un tema que a día de hoy está muy presente. Efectivamente, ¿no? Como que es algo que siempre ha estado presente, pero ahora somos como mucho más conscientes, no tanto de los otros o de cómo tratamos a otros, que creo que es algo que sí que ha estado más presente, sino cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Justo. Vale. Has hablado de autoestima, ¿no? ¿Cómo definirías de manera sencilla qué es la autoestima? Como para que las personas lo pudieran entender, como de manera más a pie de calle. Bien, es difícil hacer eso, ¿no? La autoestima es un concepto que abarca muchas cositas, ¿no? Yo en pocas palabras quizá te diría que la autoestima es como ese valor o ese juicio que hacemos hacia nosotras mismas, que parte un poco del pensamiento que tenemos hacia nosotras, ¿no? ¿Qué pienso de mí? Que parte también de la emoción que tenemos con nosotras mismas, ¿no? ¿Qué siento hacia mí? Y también de la conducta, ¿no? ¿Qué hago hacia mí? ¿No? ¿Qué cosas son las que hago por mí en este caso? Entonces, bueno, en poquísimas palabras te diría un poco esta idea, pero la autoestima es mucho. Claro, al final como de dónde viene, dónde nos hablamos, ¿no? Como que creo que lo centramos mucho en cómo nos hablamos, en la parte como más de conversación, ¿no? De narrativa, pero realmente como que muchas cosas de alrededor o del contexto de la persona afectan a ese cómo nos hablamos, ¿no? ¿Y por qué tendemos a hablarnos mal? ¿Por qué elegimos como la parte más negativa a la hora de hablarnos a nosotros mismos? Justo, nos hemos acostumbrado mucho a eso, ¿no? Como a hablarnos y a tratarnos de una forma como muy destructiva. Por eso decíamos antes que a día de hoy esto está saliendo mucho, como tomando conciencia de lo que significa realmente. ¿El por qué lo hacemos? Pues igual, ¿no? Aquí hay un montón de factores, un montón de explicaciones a esto. Por un lado, primero que nada, yo te diría el aprendizaje, ¿no? Hemos aprendido, estamos aprendiendo a relacionarnos con el mundo, con nosotros mismos, desde que nacemos. Entonces, ese contexto en el que nos estamos rodeando de nuestros cuidadores, nuestras figuras de referencia, es clave en esa relación con nosotras mismas. Como escuchamos esa voz de los demás hacia nosotras, pues va haciendo que también interioricemos mucho ese discurso, ese diálogo. Entonces, desde ahí ya parte mucho. Y también te diría, Sofía, el contexto social, ¿no? La sociedad Totalmente. también nos está mandando mensajes constantemente y a veces de una forma en la que no somos conscientes, Claro. y ahí también estamos recibiendo una voz que se va reproduciendo también dentro de nosotras. Entonces un poco esa mezcla de todo y además de la experiencia, claro, todo lo que me va pasando a mí en la vida también va haciendo que yo pues me empiece a acostumbrar a escucharme a mí misma, afrontando todo lo que me pasa en la vida de una manera o de otra.
Al final como esta parte más familiar, ¿no? De infancia es como esta primera vez que alguien nos dice cómo somos, ¿no? Que nosotros como en la infancia nos van explicando, nos van formando, vamos aprendiendo y nos van diciendo cómo somos, ¿no? Entre que descubrimos lo que somos y nos lo van diciendo, vamos formando nuestra personalidad. Y qué importante lo que dices, al final en el día a día nosotros pues un poco con las redes sociales estamos expuestos a mucha comparación, que creo que es algo como más actual o nos pasa más quizás en la vida adulta, ¿no? Al final como niños creo que muchas veces no nos fijamos en las diferencias con los demás o no somos tan conscientes, pero pues bueno, una vez llegas a la etapa más adolescente y más adulta, creo que la comparación social tiene mucho poder. ¿Cómo dirías que influye esta comparación social y cómo las expectativas del entorno sobre nosotros? Muy importante esto que dices, ¿no? Las comparaciones pues pueden ser muy autodestructivas y precisamente como en ese inicio que comentábamos antes, nos damos cuenta de que realmente, por ejemplo, yo esto lo veo muchísimo en terapia, como hablando de esas primeras interacciones con las familias, con los cuidadores, figuras de referencia, hemos normalizado mucho como el utilizar el ejemplo del otro, pero no de una forma en la cual nos inspiramos o nos impulsa hacia algo, ¿no? Sino más desde el machaque, desde pues un poco esas dinámicas entre familiares, hermanos, primos, como utilizando esa figura de ejemplo y generando esa presión, esa exigencia también en los niños, incluso también en la parte docente, ¿no? En muchos contextos también educativos, entre los iguales, por supuesto, también, ¿no? Al final los niños también van reproduciendo todo eso entre ellos y entonces como que se va normalizando, ¿no? Y obviamente pues como adultos pues también nos vemos expuestos, como decíamos antes, a nivel social a día de hoy en un contexto en el cual como que la vida de los demás es un referente, ¿no? Y se muestra mucho esa parte de lo que se consigue, de lo que se gana, de lo que pues un poco es el éxito y eso hace que nosotros también comparemos nuestra propia vida, que en etapas y en procesos puede ser a veces no tan fácil o no tan exitosa, ¿no? Y que nos influya directamente a nuestra autoestima y tengamos esa percepción de que no somos suficientes, ¿no? No estamos haciendo las cosas bien. Claro, como que esa comparación no nos haga un mal, ¿no? Digamos, en ese sentido, que no lo que has dicho antes de que esa comparación no se base tanto en el impulsarme o el ver cómo hacen los demás y cómo puedo yo aplicarlo a mi vida y a mis condiciones, ¿no? Y a mi situación en concreto, sino que es como una fuente de frustración al final esta comparación. Y como de importante es el hecho de, joder, también creo que somos como muy conscientes del daño que podemos hacer a otros, ¿no? Cuidamos mucho las palabras con otros, cuidamos cómo les tratamos o cómo les percibimos y nos olvidamos de nosotros mismos. Realmente no se nos pasa por la cabeza que, oye, también hay que cuidarnos a nosotros y pensar que nos puede hacer daño, ¿no? Totalmente. Y esta es una parte importante porque como personas, pues el hecho de que tengamos esa atención puesta en cómo tratamos a los demás o incluso de cómo los demás nos tratan, es una fortaleza realmente. Claro que es importante cuidar el trato hacia los demás, pero la cosa es que también es importante el trato hacia nosotros mismos, ¿no? Que esto es lo que ha pasado a un segundo plano tanto tiempo, que esto tiene sentido. Al final el tema de estar en relación con los demás y fomentar un poco como el sentirnos parte de un vínculo, de una relación, de un grupo, y entonces qué puedo hacer yo para mantenerme ahí, es muy importante porque así es como cuidamos eso y porque somos seres sociales, necesitamos obviamente estar con los demás. Pero claro, aquí viene un poco esta clave, ¿no? De, bueno, ¿y nosotras qué? Porque realmente con quien estamos todo el tiempo es con nosotras mismas. Nuestra voz interna, ¿no? Nuestro pensamiento. Y cuando a veces nos paramos a escuchar esto, ¿no? Que esto en el trabajo de terapia se intenta como fomentar un montón y nos damos cuenta de cómo es esa voz, es como, wow, ¿qué estoy haciendo, no? Claro, y al final ha sido, creo, como la reflexión que ha tenido esta persona que ha escrito la carta, ¿no? El por qué nos tratamos tan mal, ¿no? Ha llegado como a ese punto quizás en terapia, ¿no? Al final, estas son frases que escriben pacientes que vienen a terapia con nosotros de, joder, es que, ¿por qué no me estoy hablando tan mal, ¿no? Como llega ese momento de consciencia, ¿no? Que hemos hablado al principio. Exacto, justo. Y, por ejemplo, esto es importante porque, como decíamos antes, el problema muchas veces está en normalizar cosas que nos pueden hacer daño.
En terapia, por ejemplo, cuando yo trabajo todo este tema de, pues bueno, la autoexigencia, esa parte más autodestructiva, y les invito un poco a los pacientes también a reflexionar, como esta idea de si pudiéramos sacar esa vocecita interna, ¿no? Y tuviera una figura, y la tuviéramos aquí encima, y esa figura te estuviera acompañando siempre, no te puedes desprender de ella, ¿no? Pero es externa, la estás viendo y la estás escuchando. ¿Cómo te influiría el darte cuenta de todo lo que te está diciendo esa voz, ¿no? ¿Qué mensajes te está transmitiendo? ¿Te caería bien esa figura? ¿Querrías tenerla cerca? ¿O realmente la rechazarías y pensarías que no es alguien con quien quieres compartir, ¿no? Como en el momento que lo externalizas, ¿no? Que no lo ves como ti misma, dices, joder, pues esto a lo mejor no lo toleraría, ¿no? Exacto. Y hasta que no lo externalizas, pues no te das cuenta. Exacto. Y un poco hablando de autoestima, creo que es importante traer dos conceptos, lo que es la autocompasión y un poco pues el autocuidado, ¿no? No sé si creo que podríamos ver como la diferencia en ambos, porque desde mi punto de vista es como la parte práctica y la parte como más emocional, ¿no? El autocuidado como la parte más de acción que yo hago, y la autocompasión el darte cuenta un poco, ¿no? El ser consciente. Cuéntanos un poco sobre cómo las diferencias entre estos dos conceptos. Bien, importante esto que dices, porque esta es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, la autoexigencia, la parte esta autodestructiva de la que estamos hablando, realmente la podemos transformar, ¿no? Y ese es un poco el trabajo que intentamos hacer en terapia, con esta parte autocompasiva y esa parte de autocuidado que comentas. La diferencia, bueno, pues a lo mejor yo te diría que la diferencia, justo como tú has dicho, Sofía, va en que la autocompasión es esa parte como más emocional, ¿no? Como esa actitud que tenemos con nosotras mismas. Y el autocuidado quizás diríamos que es esa parte más de la acción, ¿no? De lo que hago, las cosas que puedo hacer por cuidarme a mí, y un poco como lo que externalizo, que eso se reproduce en un montón de campos y en un montón de áreas, ¿no? En autocuidado físico, autocuidado cognitivo, autocuidado social, muchas cosas. Claro. Y un poco hablando del otro, ¿no? Creo que al final cuando hablamos de autoestima y cuando hablamos de autoexigencia, hemos hablado de la comparación con los otros, entonces creo que es importante también hablar de los otros, y por qué crees que a veces como hay tanta diferencia, tanta distancia entre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y lo que el resto piensa, tanto como la parte negativa como la parte positiva, ¿no? Muchas veces creo que nos machacamos mucho y otras personas no ven para nada esa parte de nosotros que nosotros sí que vemos. Totalmente. Y esto tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? Cultural también, de que el tratarnos bien o el valorarnos a nosotros mismos está mal visto, ¿no? Es como que a veces confundimos incluso esto con el ego, con esa parte en la que como que no tenemos una conciencia de nuestros errores, de nuestros fallos, de nuestras debilidades, y claro que somos mucho más injustos porque nos fijamos mucho en eso, ¿no? Y intentamos ser perfectas, intentamos hacerlo todo bien, cuando con los demás tenemos esa empatía, claro, precisamente esa comprensión, y toleramos mucho que bueno, pues que las personas que tenemos al otro lado a veces no están al 100 y que se equivocan y que a veces pues bueno, pues pasan momentos difíciles, y entonces nosotras como que sabemos acompañar muy bien eso, ¿no? Pero claro, con nosotras pues no. claro. Que al otro sí le toleramos o sí que le acompañamos y estamos ahí para esa persona, pero cuando se trata de nosotras, pues ya no, se nos olvida, digamos. Totalmente. ¿Y cuáles dirías que son como esas estrategias que ayudan un poco a alinear estas dos percepciones, o que al menos que no sea tan importante o que afecte tanto a la persona la percepción que tiene el otro y que tiene esa persona mismamente? Pues creo que el autoconocimiento es clave, ¿no? O sea, conocernos bien a nosotras mismas y poder, pues en ese sentido, también trabajar en ese concepto de lo que nosotras somos, pues por un lado reforzando y valorando todo lo que nos pertenece, que nos puede hacer sentir muy orgullosas, y todas esas fortalezas, ¿no? Que nos ayudan a vivir y a superar también dificultades. Tener conciencia de eso es importantísimo. Y por otro lado, bueno, pues esa parte autocrítica, pero en un sentido
como más positivo, ¿no? Claro que tenemos que reflexionar, claro que cuando nos equivocamos con algo, cuando de alguna manera nos vemos en una situación en la que creemos que algo ha fallado desde nosotras mismas, pues el poder tomar esa conciencia y decir, oye, ¿qué está pasando dentro de mí? Es muy importante. Pero claro, hacerlo desde la autocompasión, desde el me acompaño, me comprendo, ¿no? Y no desde el machaque, desde la parte esta autodestructiva en la que yo pues a lo mejor simplemente me quedo en un bucle de qué horror, qué mal, soy un fracaso, no soy suficiente o no sirvo y desde ahí qué vamos a conseguir. Claro, al final es como, no es negar los errores, ¿no? Ni no aceptarlos, sino no machacarse por ellos, ¿no? Es que al final siempre estás como en la fina línea, ¿no? Yo creo que siempre estamos con las dos polaridades y la fina línea entre caer entre un lado y otro y buscar como el punto intermedio es muchas veces complicado, ¿no? Exacto. Y al final yo creo que esa es como la parte de lo que hablamos siempre del clic en terapia, ¿no? Como buscar, a lo mejor vienes de los dos extremos o cuando estás en uno quieres cambiar al otro y al final ese como no es el objetivo final, entonces como al final ese clic en terapia es eso, encontrar el punto medio entre estos dos conceptos en este caso. ¿Y qué dirías tú que es lo que suele marcar un antes y un después en terapia en cuanto a la compasión y la autoestima en una persona o algún paciente que haya venido a consulta por esto? ¿Cuál dirías tú que es ese antes y ese después terapia? Pues el clic en terapia yo creo que tiene que ver con la comprensión, precisamente, ¿no? Como a veces verme desde fuera y entender que lo que estoy viviendo en muchos momentos no es fácil y que si me acompaño en eso que estoy viviendo de una forma en la que me estoy apoyando, en la que me estoy, pues eso, como decíamos antes, lo haría con un amigo, con una persona que quiero, pues en ese sentido ahí es donde hay como un cambio, ¿no? Cuando yo empiezo a actuar desde ahí, tanto a nivel interno, lo que decíamos, mis pensamientos, mis emociones, como mis conductas. Y creo que ya ahí se nota muchísimo, ¿no? Como esa diferencia, porque eso no significa que me dejen de pasar cosas y no significa que deje de vivir situaciones complicadas o que deje de equivocarme, como decíamos antes, pero el aprendizaje también, el poder, pues, en ese sentido, superar esos momentos sintiéndome, pues, como un apoyo para mí, yo creo que es la clave. Claro. ¿Y te ha pasado alguna vez en terapia que la persona, o sea, creo que la autoestima sí que suele ser a lo mejor un motivo de consulta, ¿no? Creo que al final creo que somos bastante conscientes en este caso. ¿Te ha pasado alguna vez que algún paciente no haya sido consciente que la raíz del problema sea esa? Por ejemplo, que haya venido con una sintomatología diferente, que pasa mucho, que al final la sintomatología luego a lo que es la raíz del problema no tiene nada que ver. ¿Te ha pasado alguna vez que hayan venido con otro motivo de consulta y que la autoestima haya sido la raíz de ese problema en este caso? Sí, me ha pasado muchas veces, me pasa en muchísimos procesos de terapia, porque precisamente eso, el foco muchas veces está hacia afuera, ¿no? Hacia lo que me está pasando, hacia lo que tiene que ver con lo externo y podemos a lo mejor identificar muy fácilmente cuando quizás una persona que tengo a mi lado me está de alguna manera haciendo daño, me está tratando mal, que a veces tampoco, ¿no? Y ahí también hay otro trabajo, ese es otro tema, pero como ese momento en el que yo pues de alguna manera me doy cuenta de que realmente ahí es donde estoy consiguiendo algo que no me hace sentir bien, ¿no? Como ese momento en el que yo pienso en lo que tiene que ver conmigo, esa parte más profunda, como la raíz, ¿no? Sí. Que digo yo muchas veces, parte de nosotros. Claro. Y al final también es ese aprendizaje de que, oye, pues me pasan cosas, pero ¿qué hago yo con esas cosas y cómo gestiono yo esas cosas? Es lo único que me pertenece a mí, claro, ¿no? Porque a los demás no los voy a traer donde a terapia. Tienes control al final. Exacto. Y eso a los demás no los voy a cambiar realmente, o por lo menos no tengo el control de hacerlo. Y entonces esa relación con uno mismo es como clave. Sí, lo que cuesta ver, ¿no? Al final la parte más interna, ¿no? Lo que dices más la raíz y que sí que lo vemos muy fácil en otros, pero no tanto en
en nosotros. Y no sé si, por ejemplo, tú al tener más experiencia en el tema de terapia de pareja, por ejemplo, creo que es algo que sí que puede estar bastante presente en esos motivos de consulta de las parejas, ¿no? Un poco, pues, a lo mejor en temas de confianza o de actitudes de la otra persona que a lo mejor nos hacen sentir mal, puede ser que la autoestima tenga un papel clave en este caso. Ujú, por supuesto, y por eso también depende un poco de cada caso, ¿no? Cada persona, porque a veces este tema es muy sensible, de repente darme cuenta que, oye, hay cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Que realmente, ahora que dices esto de las parejas, ¿no? Como el fomentar esa confianza, por ejemplo, en una pareja, en una relación. Sí, es como la confianza me la tienes que dar tú. Vale, claro que sí, como pareja yo tengo que aportar muchas cosas para que tú sientas esa confianza, pero también me la trabajo yo, también tiene que ver conmigo. Y a veces nos resistimos un poco a ver eso, como el decir, oye, que aquí dentro están pasando cosas y yo me puedo ocupar de ellas. Como tomar conciencia de tu parte de responsabilidad en este caso, ¿no? Y Ujú. que al final, pues de la misma manera bueno, que te afecta lo que otras personas digan, quizás lo que tú piensas de ti también te está afectando y no nos estamos dando cuenta al final. Total. Y un poco en la línea de esto, como de experiencias un poco tuyas en consulta y de terapia, ¿podrías compartir alguna frase que tú hayas visto en un paciente en el que se haya visto este clic en terapia, ¿no? Alguien que haya acudido a ti, pues un poco por estos temas quizás de autoestima y de confianza, y hayas visto este clic y digas, wow, como, ¿no? ¿Qué trabajo ha hecho esta persona y qué cambio? Ujú. Pues ahora que me haces esta pregunta, Sofía, te diría que me vienen a la cabeza muchas frases, ¿no? Y creo que hay como muchos clics ahí en terapia porque pues los psicólogos en terapia aprendemos un montón Totalmente. y a veces yo rescato como frases y me quedo con ideas que me transmiten los pacientes que son ese wow también, ¿no? Y ahora que lo has dicho, pues quizás te diría que me viene a la cabeza un caso que en una dinámica que suelo pedir a veces cuando estamos haciendo este trabajo precisamente de toma de conciencia, ¿no? Vamos un poco a darle voz a esa parte más autocompasiva, o sea, si queremos aprender a Uh-huh. hacerlo así, pues tenemos que practicarlo y a veces nos tenemos que forzar un poco, porque esto sí que es verdad que también se ve mucho de, es que no me lo creo, ¿no? Es como Yeah. me intento hablar, me intento tratar bien, pero es como si me estuviera forzando a hacerlo. Pero bueno, hay que tener también esa paciencia para aprenderlo y interiorizarlo, ¿no? Pero justo al hilo de lo que decías, quizás me podría reflejarte una frase que ¿Vale? me comentó una chica en sesión y decía algo así como, el momento en el que me traté a mí misma como trataría a mi mejor amiga en un mal día y en un momento en el que lo estaba pasando mal y sentí alivio en lugar de sentir culpa, fue como súper importante. Justo. Qué importante, ¿no? Qué piel de gallina en ese sentido. Porque al final es eso, ¿no? Es como, joder, es que si tú no hablarías a tu mejor amiga así, ¿por qué te estás hablando a ti misma así, ¿no? Y que fíjate esta paciente cómo se dio cuenta y le sorprendió, ¿no? Que también es como esa parte tan guay de, joder, es que cómo estaba haciendo esto antes y qué bien se siente no hacerlo ahora, ¿no? Esa parte Uh-huh. que dices de alivio. Y has notado como quizás ¿qué cambios has notado, por ejemplo, si te viene a la mente esta paciente, ¿no? Que al final creo que, bueno, en terapia lo que se nota son cambios y es lo que también te hace, bueno, pues seguir viniendo, ¿no? Aparte Uh-huh. del vínculo y demás otras cosas. Pero ¿qué otros cambios quizás has notado si te viene a la mente esta persona que haya cambiado en su vida o que haya empezado pues eso, esa forma de tratarse mejor, como a lo mejor en más prácticos, ¿no? En ejemplos más prácticos, si te acuerdas, por ejemplo, de esta persona o de otra paciente que estuviera como en la misma situación? Uh-huh. Muchísimos. Además, este caso en concreto es que para mí es como muy importante porque hay como un antes y un después, ¿Vale? ¿no? De hecho, es un poco ese motivo de consulta de la relación con una misma. Entonces, pues te diría que en ejemplos concretos, incluso las cosas que ya hacía esta ¿Vale? persona, ¿no? Pero que hacerlas desde la conciencia del autocuidado, ¿no? De, oye, es que estoy haciendo esto por y para mí y esto es algo que, me, que me ayuda, que me impulsa, que me fomenta realmente ese valor hacia mí misma también.
como pues por ejemplo el apoyarse en otras personas, el poder tomarse un tiempo para sentir sus emociones, para poder transitar esas emociones quizá más desagradables y permitirse esos momentos y esos espacios, aceptar las cosas también, ¿no? Aceptar lo que no depende de mí, lo que yo no puedo controlar, lo que a veces tiene que ver con lo externo, y entonces no intentar como presionarme y autoexigirme controlar todo eso que está fuera. Te diría un montón de cosas, Sofía. Que al final se ve en muchos ámbitos de la vida de las personas, ¿no? Que al final creo que la autoestima quizás la podemos reducir como a veces la reducimos mucho, por ejemplo, a la parte física, ¿no? Que es algo que no hemos comentado, pero también porque creo que es importante la parte emocional y siempre se le da mucha importancia a la física, pero como que siempre la reducimos a esa parte más de, bueno, pues cómo me hablo, cómo me trato o cómo hablo de mí, pues, por ejemplo, en el ámbito físico, pero es que afecta a muchísimas partes de la vida de cada persona y un montón de ámbitos, y al final, hasta que no notas estos cambios, no te das cuenta de a todas las áreas que te estaba afectando anteriormente. Exactamente. Es como esa parte de conciencia también. Exacto. Justo, y ahí es un poco donde viene esta idea de que cuando estamos en relación con otra persona, ¿no? Cuando nos estamos pues relacionando con alguien y ese alguien nos valora, nos reconoce, tiene detalles hacia nosotras, nos presta atención, nos permite momentos, emociones, es como que nuestra autoestima se refuerza ahí, ¿no? Claro. Qué bien nos sentimos cuando nos pasa eso. Claro. Pues nosotras mismas igual, como en realidad tiene el mismo efecto. Claro, cuando... es un me lo merezco, ¿no? Exacto. En este caso, porque una persona te lo ha dado, digamos, y en este otro, como la de tu paciente, de me lo estoy dando yo, ¿no? Me lo merezco y yo misma me estoy haciendo sentir bien, que también creo que es súper poderoso, que tú misma puedas, de la misma manera que a lo mejor anteriormente ha sido de una manera como más destructiva, que le puedas dar un poco la vuelta y hacerlo de esta manera. Totalmente. ¿Cuál sería tipo como la reflexión final de este episodio? Como una frase en la que tú resumirías como todo lo que hemos hablado y lo que quizás esta persona que nos ha escrito, ¿no? El por qué nos hablamos mal. Quizás como una respuesta a esa pregunta y como una esperanza a ese cambio, como has dicho, por ejemplo, en tu paciente. Bueno, quizás esta frase, ¿no? O todo lo que... hay una respuesta a ella. Exacto, aquí Sí. creo que además esta persona ha dado un poco el clic, ¿no? Y ha dado en el clavo, porque esa segunda parte en la que escribe es mejor tratarse con ternura, con comprensión y sostenerse a uno mismo, que como decíamos un poco en el podcast, no va de negar una realidad, ni va de como pues entrar en una parte en la cual obviamos lo que no nos hace sentir bien, lo que no nos gusta, ¿no? Y toda esa parte, sino más como con todo lo que hay, un poco desde esa aceptación también, pues vamos a hacerlo bien, vamos a tratarnos bien, vamos a cuidarnos, y como te comentaba antes también desde estas tres áreas, ¿no? Como tanto lo que pensamos como lo que sentimos hacia nosotras y lo que hacemos, compaginar todo esto y tener conciencia, sobre todo es eso, tener conciencia de lo que supone no hacerlo y permitirnos el cambio y el proceso, porque esto también, como lo digo yo en terapia muchas veces, una persona viene y de repente no va a desaprender lo que ha aprendido en 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Esto también requiere una práctica y es precisamente en esa práctica en la que tenemos que pues acompañarnos y sostenernos, como decía esta persona, ¿no? Claro, al final lo que dices, paciencia, ¿no? Como tener la misma paciencia en la relación con nosotras mismas, que la paciencia que tenemos en la relación con otros, que la tenemos mucho, ¿no? Que al final pasamos muchas cosas, que a lo mejor a veces necesarias, a veces no, el tener la misma paciencia con nosotras y permitirnos pues esos fallos o esos aprendizajes, realmente. Exacto, y entender las circunstancias, porque esto es muy importante. Tenemos momentos y momentos, y a veces tenemos que trabajar esa flexibilidad también, ¿no? De que, pues oye, hay momentos en los que no estoy al 100, ni al 80, ni al 60, y no pasa nada. Puede ser también así. Permítete, ¿no? Exacto. Claro.
Y pues esperemos que hayamos podido como reflejar un poco este concepto, un poco la parte más conceptual, en este caso pues aprovechando tu experiencia como psicóloga y sobre todo pues haberlo traído un poco a tierra, lo que es este concepto y todo como esos cambios que podemos ver en el día a día, siendo conscientes de cómo nos tratamos y cómo nos vemos. Pues, Ojalá que sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por venir, Larisa, y esperamos verte en otro episodio. Así que este sería el final de nuestro episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.